Veo caras nuevas el día de hoy. Me gustaría, por favor, que aquellas personas que están invitadas, vienen por primera vez, por favor, levantemos su manita. Veo dos personas por aquí. ¿Y cuáles son sus nombres, por favor? Horacio y Doris, bienvenidos. ¿Y alguien más por este lado? Bienvenidos. ¿No? Perfecto, entonces a la cuenta de 3 le vamos a dar la fuerte bienvenida y calurosa a mis hermanos. 1, 2, 3. Bienvenidos. Gracias al Señor por sus vidas. Es un placer y sigamos meditando en la palabra del Señor. El Señor nos manda a ser testigos de Él en todo el mundo, como lo aprendíamos hace un momento. El evangelismo hace parte de nuestra misión y debería ser algo natural para nosotros, que estemos todos meditando en esto para que el Señor sea glorificado en todo tiempo. Y Hebreos capítulo 4, 14 al 16 nos muestra cómo que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. El Señor se compadece de nuestras debilidades. El Señor, mis hermanos, aquí la fila de este lado, les voy a pedir un favor, nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar al Señor y estemos meditando y alabemos al Señor con nuestras voces, teniendo en cuenta que el Señor no mira cómo tocamos un instrumento, no mira cómo cantamos, el Señor mira nuestros corazones. Entonces alabemos al Señor de todo corazón, cantémosle sabiendo que Él se compadece de nosotros y que si estamos aquí hoy alabándole es como resultado de nuestra comunión con Él durante esta semana y todo por su misericordia. Alabémosle. Sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor por su palabra y también damos gracias a los hermanos que quizás nos ven hoy desde el Zoom, que no nos pudieron acompañar el día de hoy, y también damos la bienvenida a aquellas personas que nos ven no solamente por el Zoom, sino a través de las redes sociales. Quizás damos gracias al Señor porque el Señor es glorificado en todo tiempo. El Señor nos muestra en su palabra cómo Él es nuestra roca eterna, nuestro castillo fuerte, torre fuerte, nuestro refugio en tempestad. Por esto, reconociendo que Él es nuestro Señor, podemos reconocer también que Él es nuestro protector en todo momento, en momentos de debilidad, de angustia. Él nos libra de tentaciones, Él nos libra de angustias, nos libra de dolor, porque Él se compadece de nuestras debilidades, como lo acabamos de cantar hace un momento. Por eso alabémosle y cantemos Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor confiaré en ti. Eres mi protector. Confiaré. Soy más fuerte seré, con poder me del guardarás, Señor confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor confiaré en ti. Eres mi protector. Confiaré en ti. Llenas mi Débil soy, corazón más
Continuamos alabando el santo nombre de nuestro Señor Dios. Y yo leía la letra de esta alabanza y me muestra cómo me despierto en la mañana siempre con ganas de hablarle, de tener esa comunión con Él, sabiendo que Él me escucha, pero Él también desea que yo lo escuche. Por eso es necesario leer su palabra. Tomémonos ese tiempo en la mañana, démosle al Señor ese primer tiempo, sabiendo que el tiempo le pertenece a Él, que todo le pertenece a Él y que Él es digno de ser exaltado y de que le busquemos en todo tiempo. Por eso podemos cantarle las primicias del día. Me despierto con ganas de verlo. Las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima. Confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro. Conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y mis hermanos, oremos para terminar este tiempo de alabanza. Señor, te damos gracias por este tiempo, te adoramos, bendecimos tu nombre, porque tú eres digno de ser exaltado en gran manera. Tú formaste la tierra, los cielos y todo lo que en él se encuentra. Señor, te alabamos porque por tu misericordia podemos estar aquí el día de hoy, porque nos has traído con lazos de amor, porque nos guardaste en el trayecto hacia este lugar y porque si estamos aquí es por tu misericordia y es para tu gloria y alabanza. Que nuestros ojos estén puestos en todo tiempo en ti, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, quien nos justifica delante de Dios Padre. Señor, te alabamos y ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, este tiempo de exposición de tu palabra, que seas tú dirigiendo estos tiempos, todo este tiempo y hablándonos, Señor, directamente a cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra. Te alabamos y oramos en tu bendito y precioso nombre, nuestro Señor y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos, y los niños vamos a dirigirnos con Sandrita. Vamos a ir a la clase. Muchas gracias.
Sí. Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo han amanecido? Bendecidos. Ya la aprendieron. Y bienvenidos también a los hermanos, amigos e invitados que hoy vienen hasta acá o nos están conectando a través de los medios. Bienvenidos, Dios les bendiga. Y qué bueno reunirnos y qué más que para escuchar la palabra, la instrucción de nuestro Señor a nuestras vidas. ¿Usted cree que Dios quiere hablarle hoy a su vida? ¿Lo cree? ¿Vino preparado? ¿Un corazón qué? Dispuesto para escuchar. Siempre vamos a tener que leer la Biblia, siempre vamos a tener que examinarnos. No importa los años que estemos en el Evangelio, pero es el ejercicio constante, ¿no? Comenzar a mirar cómo, ¿cierto? De qué manera la gracia de Dios está en nuestra vida y ver que esa gracia está conducida por Él y no por nuestros presupuestos, ¿no? El presupuesto humano nuestro ha sido afectado por el pecado y por eso tenemos que recurrir diaria y constantemente al alimento que es la palabra de Dios. ¿Qué mejor que la instrucción? Las que de pronto nos acompañan por primera vez, nosotros lo que hacemos es un estudio consecutivo expositivo, estamos en la carta a los Romanos, es decir, que la vamos a estudiar desde el primer versículo que ya hemos avanzado hasta el último versículo de toda la carta. Importante, ¿por qué? Porque de esa manera aprendemos un poco más del contexto, afianzamos lo que realmente el autor quiere dar a entender y lo que entendió la comunidad primaria o la comunidad receptora de este mensaje. Y eso nos garantiza que realmente podamos entenderla, nos acerquemos más a cómo fue entendida por las primeras comunidades. ¿El sonido está bien? ¿Están bien en el sonido? ¿Muy duro, muy alto o está apenas? Ya, pues es que me parecería que estaba un poquito alto, pero está bien. Ok. Entonces, hemos avanzado esta carta a los Romanos, que es una carta de mucho caudal doctrinal, de mucha instrucción y muy pertinente para todo cristiano, para toda comunidad de fe, para toda iglesia local, en cualquier época, ¿cierto? Porque finalmente la palabra de Dios siempre, o mejor, nunca pierde su vigencia. Siempre es la palabra vigente y pertinente para el hombre, para el día de hoy, para el del pasado, para el del futuro, hasta donde el Señor permita y venga por él, por su iglesia. Como iglesia nos preparamos, ¿no? Nos preparamos a ese acontecimiento en donde Cristo vendrá por su iglesia y por eso es lo que creemos, la palabra nos lo dice, la palabra nos da esa promesa de que Él vendrá. No sabemos cuándo y por eso es importante día a día estar preparados. Para cuando Él venga, estemos preparados, ¿cierto? Romanos, hemos visto cómo es una comunidad. Pablo quiere conocer a estos hermanos en Roma, de hecho hay algunos nombres por ahí, pero él quiere ir a Roma, pero primero ya sabemos que cuando decía que había sido estorbado es porque finalmente lo que Pablo quiere hacer es acabar lo primero para abordar lo segundo. Eso nos da una idea de orden, ¿no? A veces queremos hacer tantas cosas y no acabamos lo uno y ya queremos comenzar lo otro. Y ya, entonces, o sencillamente aplazamos y aplazamos y aplazamos, ¿cierto? Pero Pablo a través de esa carta nos da un sentido de orden, desea, anhela estar con las comunidades en Roma, pero primero tiene que finalizar, ¿cierto? Una misión que tiene y sobre todo desde la iglesia gentil a la iglesia en Jerusalén. La capital del imperio, una capital que tiene mucho poder, una capital que tiene mucho movimiento, como al día de hoy podríamos ver las capitales del mundo, la cantidad de cosas que se mueven en su dinámica, ¿no? ¿Cuánto se mueve en una capital? Economía, política, sociedad, tendencias, moda, bueno, hay muchos movimientos. Y hemos llegado hasta el capítulo 2 y hoy a partir del 2
vamos a comenzar por el 5, articulando lo que hemos venido aprendiendo y leyendo en ese capítulo 2, y vamos a iniciar en el 5. Ya hemos avanzado la culpabilidad del hombre. Ya había hablado Pablo de la culpabilidad del hombre natural en su estado pecaminoso, en donde hicieron cosas y que finalmente el rechazo al plan, a la ley y al proyecto de Dios hace que Dios finalmente diga, los entregó, ¿cierto? Los entregó. Es decir, están rechazando de manera frontal su mensaje, su propósito, y por eso hay 3 ocasiones donde capítulo 1 nos habla de los entregó a una mente reprobada, ¿cierto? Cómo Dios entrega, y es complicado, ¿cierto? Porque uno diría, ¿cómo es que de este Dios no los condujo a otra directriz? Pero finalmente hay una responsabilidad del hombre, ¿cierto? Frente a Dios. Capítulo 5, versículo 5 en adelante. Pero por tu dureza, ¿sí? Capítulo 2, carta a los Romanos, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Voy a hacer un alto, y qué tal si nos paramos, nos colocamos en pie, ¿cierto? Nos paramos, nos ponemos en pie para leer esta porción y nos sentamos para entender un poco más. Vamos a leer, dice acá, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual le pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son ¿qué? Y no a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace, al judío primeramente y también, porque no hay acepción de personas para con, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también ¿qué? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley ¿qué? Serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ¿qué? Ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta porción a través de la cual nos instruyes de tu justicia, pero también de nuestro pecado, del pecado del hombre, Señor, de su carácter moral. Que hoy seamos enseñados, conducidos en tus perfectos propósitos, Señor, viendo cómo tú obras a través de estos hombres, pero también a través de siervos que han decidido entregar su vida para el evangelio. De igual manera queremos, Señor, darte la honra, la gloria, Señor. Nuestra vida te pertenece. Te la colocamos en tus manos. Guíanos, Señor, en todo momento. Que tu iglesia siga siendo edificada en tus propósitos y tu nombre engrandecido y exaltado por siempre. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Entonces, esto articula cuando dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y ese versículo 1, capítulo 2, ha articulado el primer argumento por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, donde quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Así que esa porción aún no ha llegado a hablar de los judíos, involucra a los judíos con la ley, pero podríamos decir, y ya lo hemos hablado, está hablando del hombre moralista, ¿cierto? El moralista.
El moralista es todo aquel que ve cómo se comporta y cómo se conducen moralmente el resto, pero es incapaz de autoexaminarse, de examinarse a sí mismo. Mira, él hizo, él no hizo, él dijo, él no dijo, él pensó, él no pensó, y siempre hay un juicio en el moralista. Pero el moralista es incapaz, ¿cierto? Incapaz de examinarse y ver su pecado. Siempre está viendo ¿qué? El pecado del resto. El moralista va a decir palabras, y ya habíamos hablado del ejemplo del fariseo que está orando y el publicano. Oh, yo no soy como este pecador, yo sí diezmo, es decir, yo sí te amo. El moralista cree que ama más a Dios que el resto. El moralista prácticamente dice, Dios, tú y yo no cabemos juntos en el cielo, porque soy tan bueno como tú, así y es argumento tras argumento tras argumento de su conducta y resaltándose él mismo. Así que por eso dice, lo cual eres inexcusable. Así que no importa si el moralista de hecho tiene razón en hacer, ¿cierto? En hacer una lectura del pecado del resto, puede tener razón. Ah, mira, es adúltero, puede que el hombre sea adúltero, pero es incapaz de mirar su propio pecado para juzgar o para mirar el pecado del otro. Y hablamos de que es, ¿cierto? Cuando usted mira a su hermano, ¿cierto? Usted pudo mirar a su hermano, mire al que está al lado y mire si su hermano tiene una viga o tiene una paja. Habíamos hecho el ejercicio. ¿Qué tiene su hermano al lado? ¿Viga o paja? Ah, dice, uy, esa viga, uy, venga, le quito. Pida ayuda para quitarle esa viga a su hermano, ¿no? Una viga incrustada. No, el moralista siempre va a ver eso. Vigas en los ojos ajenos, ¿cierto? Vigas, sí, eso es lo que va a hacer el moralista. Pero dice acá, no importa si está bien, pero no tiene excusa. No tiene excusa. Porque el moralista va a endurecer su corazón. Va a endurecer su corazón de tal manera que va a ser enceguecido. Va a endurecer tanto que es un corazón, dice acá, no arrepentido. Y un corazón endurecido y un corazón, una dureza y un corazón no arrepentido, dice, es que atesorar ¿qué? Ira. Es decir, que hay algo, haga de cuenta la ilustración como una cuenta de ahorros, una cuenta, y usted está ¿qué? Depositando en algún momento. Pero este depósito no es algo bueno, porque estábamos hablando de ¿qué? De la ira de Dios, ¿cierto? Ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Desde aquí nosotros podemos ver que hay soberanía de parte de Dios, pero que esa soberanía no quita la responsabilidad del hombre. Porque aquí está hablando de la actitud del hombre, del comportamiento del hombre como responsabilidad del hombre y no como algo de lo cual el hombre no puede escapar, ¿cierto? Y esto es básico, comenzar a entender que el hombre es libre de tomar una decisión. A veces pensamos, y algunas conclusiones dentro de algunos estudios de la teología, dice que el hombre no tiene libertad de elegir, que el hombre simplemente va a determinar por lo que ya está determinado, pero aquí lo que estamos viendo es que está acusando al hombre de que pudo elegir una cosa, pudo elegir lo bueno, pero eligió ¿qué? Lo malo. Ah, eso es otra cosa. Que la naturaleza del hombre afectada por el pecado necesariamente lo va a conducir a elegir ¿qué? Lo malo, ¿cierto? Lo malo. Pero no quiere decir que el hombre no pueda decidir. Hay dos posturas, porque aquí está hablando que la dureza, su no arrepentimiento es lo que lo va a llevar. No importa si conoce, no importa si es el centro de la moral, pero no reconocer su pecado delante de Dios va a hacer que eso no importa si él no reconoce, porque hay alguien que sí va a reconocer su pecado en un justo juicio. ¿Vamos ahí? Y dice acá, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A sus obras. ¿Cuántas obras han hecho malas ustedes hoy? ¿Cuántas? ¿Muchas?
A la iglesia hay que venir sin malas obras. Entonces, malas obras sea. En toda la vida, ¿cuántas malas obras? ¿Qué tal a usted le dieran 1.000.000 de pesos por cada mala obra que usted hiciera? Uy, sería más millonario que el más millonario de los hombres sobre la tierra, ¿cierto? Dijiste una mentira, 1.000.000. Wow. Otra mentira. Pero ese 1.000.000 es un saldo negativo, porque no es algo que favorece, es algo que nos enfrenta, ¿cierto?, a la ira de Dios. Pero dice acá, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, en bien hacer, buscan ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y desde acá ya podríamos nosotros comenzar a ver un poco más la perspectiva de los destinatarios originales y poder desargumentar la perspectiva occidental que a veces tenemos para leer este tipo de pasajes. Porque se cierran algunas discusiones en que si el hombre tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío, en que si el hombre puede escoger lo bueno y puede escoger lo malo, porque si Dios es soberano, entonces ya determinó quién y quién, ¿cierto? Si el hombre no tiene determinación, tenemos que mirar cómo lo ve, ¿cierto?, la comunidad, las primeras comunidades, y cómo lo ve una mente judía como la de Pablo. Si hay libre albedrío o no, ¿cierto? Cuando usted consulta algunas fuentes, y algunos de ellos que son muy judíos, dice que el no tener libre albedrío sería como jugar un partido de fútbol sin contrincante. Dice, bueno, interesante conclusión. Es decir, que hay dos posturas, dos posiciones para entrar acá. El hombre sí es responsable o no es responsable. Porque si no es responsable, no tiene libre albedrío y porque se va a condenar. Pero si es responsable, ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Cómo es que lo va a condenar si no es responsable? ¿Y cómo es que lo salva siendo irresponsable? Entonces comenzamos nosotros porque hoy en día, por toda esta información que usted ve en las redes, aún entre los cristianos comienza a haber dudas y temores acerca de su salvación, ¿o no? Hoy en día, a pesar de que hay creyentes que han aceptado el evangelio, comienzan a dudar si realmente, ¿será que yo soy de este bando? ¿Será que Dios me tuvo en cuenta? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué me tuvo en cuenta? Aclarando varias cosas, que finalmente cuando nosotros vamos a Génesis, y por eso es teología más bíblica, mirar, ¿cierto?, los patrones que la Biblia nos muestra en cuanto a la elección del hombre, en cuanto a la libertad del hombre, en cuanto al libre albedrío. ¿Y qué nos dice la Escritura? La soberanía de Dios. Cuando vamos nosotros, Dios ha creado, ¿cierto?, a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y nos habla y nos explica cómo creó el hombre, cómo lo que hizo Dios, capítulo 1, pero cómo lo creó, capítulo 2, o sea, una descripción más detallada. Esto, mis hermanos, entre otras, hoy en día la Biblia está siendo muy atacada, y sobre todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, con los primeros 5 libros de la Biblia, porque hay argumentos tanto de mentes judías, hebreas, como mentes reformadas, calvinistas, como mentes arminianas. Bueno, hay una cantidad de cosas que están tratando de quitarle, ¿cierto?, la credibilidad a la palabra. Algunas fuentes dicen, el relato de Génesis no es histórico, es poético. Jamás, ¿cierto?, Dios trató de relatar una historia. Y si nosotros creemos que no es histórico, entonces el resto, o sea, si no es histórico y no es real, hace ver que el resto, ¿qué? Pues se caiga de su peso. Ni es histórico, ni es real. Si para mí Génesis 1 no es histórico y no es real, puedo aceptar cualquier cosa y cualquier herejía en cualquier momento de la Biblia, ¿o no? Algo que me gusta compartir, sobre todo en algunos momentos complicados, ¿cierto?
Cuando tengo que compartir la palabra y sobre todo en un público muy heterogéneo en convicciones, de pronto líneas doctrinales diferentes o personas que no creen en Dios o personas que de pronto son agnósticos, me gusta Génesis 1 porque algunos dicen que Génesis 1 es mitología, otros dicen que simplemente es una construcción poética, pero no está hablando de la historia. Pero me gusta llevarlos a que finalmente no es mitología, que no es poema, porque finalmente cuando vemos Génesis 1, las lumbreras, el sol y la luna, por decir algo, están donde hoy las vemos, ¿o no? Y sirven exactamente como están establecidas en Génesis 1, para diferenciar el día de la noche, para diferenciar un día de otro día, para diferenciar las estaciones, para diferenciar las épocas. Así están las lumbreras, tal como nos dice Génesis. Así que yo siempre trato de poder animarlos a que si yo no creo en que la Biblia es cierta, tengo que negar que el sol existe. Tengo que negar que las estaciones existen. Tengo que negar todo lo que dice la Biblia y por eso dice el necio en su corazón, porque ante tanta evidencia de su existencia, tanta evidencia en su escritura y todavía decir no hay Dios, tengo que ser un necio, tengo que ser un miope. En la Biblia dice Dios acá, el hombre en el huerto del Edén, estos son los orígenes, capítulo 2, versículo 4 en adelante, para ver un poquitico el tema que vamos a abordar. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó ¿qué? Al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Parada número 1. Que Dios nos ha capacitado y nos ha dado las capacidades en nuestro cuerpo para darnos cuenta del mundo que nos rodea. Ya habíamos hablado de este tiempo, es decir, nos ha dado unos ojos para ver el cielo, para ver el hermano, para ver todas las cosas de la creación, a unos oídos, olfato, todo, es decir, nos ha dado los instrumentos necesarios para ser conscientes de lo que nos rodea. Ha formado al hombre, pero también le ha dado una conciencia y una comunión con Él para poder tomar decisiones, para entender el mundo que nos rodea, le ha dado un aliento de vida y le ha comunicado vida que viene de Él, de tal manera que hay una conciencia de un creador, Dios. Por lo tanto, hemos dicho que el hombre, aún el hombre más malo, puede diferenciar lo bueno de lo malo. Así de sencillo, puede diferenciarlo. Por algo que Dios ya ha inspirado, porque finalmente hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Vuelvo y repito, el pecado distorsionó, pero ahí tenemos los elementos, un cuerpo, un alma y un espíritu, que cada uno de ellos nos da una conciencia de un creador. Por eso el hombre natural tampoco tiene excusa de decir, yo nunca conocí Biblia, a mí nunca me predicaron, yo nunca fui a la iglesia, jamás me invitaron a un seminario. No, ahí están los tres elementos que Dios ha dado al hombre para que reconozca su poder y su soberanía. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol que delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Sión, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. Así que realmente Dios ha dispuesto soberanamente cada uno de los elementos, no tuvo que pedirle consejo a nadie y Él ha actuado de manera que soberana para cuadrar todas las cosas. Tomó pues Jehová Dios al huerto, Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Es decir, el hombre no fue creado en el huerto, después de que fue creado, ahí sí fue colocado en el huerto del Edén para que lo que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer. Eso es libertad. Eso es libre. Tiene libertad. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y ahí hay responsabilidad, ¿ya? Entonces encontramos libertad y responsabilidad, por un lado. La libertad es que puede escoger. Dios ha creado soberanamente y el hombre puede escoger. Pero hay responsabilidad porque hay restricciones a esa libertad para que el hombre que siga viviendo en la libertad que Dios quiere que viva. Entonces hay libertad y hay responsabilidad. Si usted sufre del azúcar o sufre de alguna cosa, usted tiene libertad, ¿cierto?, de comer lo que quiera. Por ejemplo, si yo sufro de sobrepeso, bueno, algunas recomendaciones médicas. Tengo libertad para comer de lo que quiera, ¿cierto? Pero tengo responsabilidad de ¿qué? De restringirme a no consumir cosas que van a ¿qué? Afectar. Es responsabilidad. Yo soy libre. Mira, ¿cierto? Yo puedo tener libertad de tomarme una bebida que me fascina, ¿cierto? Ustedes ya saben. Entonces, Coca-Cola. Bueno, sí, para no hacer la cuña ya en YouTube. De pronto nos cobran o nos sancionan por la cuña. Entonces, tengo la libertad, pero tengo la responsabilidad de decir, uy, es un exceso como que puede ser, ¿cierto? Entonces, libertad, por un lado, soberanía de Dios, disponiendo la libertad del hombre. ¿Y quién le puede decir al hombre, a Dios, no le dé libertad al hombre? No le dé libre albedrío. ¿Acaso podemos incidir en la soberanía de Dios cuando Dios quiere darle libre albedrío y Dios quiere darle libertad al hombre? Podemos decirle, Dios, no tienes derecho de darnos voluntad. Si algo representamos de Dios es que somos hechos a imagen conforme a su semejanza. Y Dios tiene una voluntad. Y el hombre, y Dios le ha dado una ¿qué? Voluntad al hombre. Pero también una responsabilidad. Libertad siempre va a ir vinculado a responsabilidad, ¿cierto? Responsabilidad. Todo me es lícito, pero no todo, ¿cierto? Todo me es lícito quiere decir libertad, pero no todo me conviene es responsabilidad. Responsabilidad. Entonces, nuevamente, vamos a ver. ¿Y cómo es que el hombre moralista va a ser juzgado? Si él está juzgando el carácter moral del resto, porque también va a caer en la misma situación. Conociendo, ¿cierto? Así no sea un conocimiento religioso, hay un conocimiento y una experiencia que hace ver que lo que él está haciendo también es pecado. Juzgando, pero no aplicando. Simplemente mirando, pero no quiere decir que por ser el rector moral, el creerse el rector moral, Dios va a decir, ay, gracias por la ayuda. Uy, yo necesitaba supervisores como tú. ¡Wow! Yo no me di cuenta, ese hermanito, el orgullo de ese hermano. Yo no me di cuenta, si tú no me lo dices, wow, ven para acá, ¿cierto? No va a pasar eso. De alguna manera, algunos nos cuestionábamos sin conocer algunas cosas, recién llegábamos y en medio de un arrebato emocional, decía uno, ¿y cómo se salvarán aquellos inocentes de esas tribus lejanas que nunca escucharon el evangelio? Y la respuesta que ya conocemos, si son inocentes, se salvarán, pero si son culpables, se perderán. ¿Y la Biblia qué dice? Por cuanto todos pecaron. Acá no hay ningún inocente en ninguna tribu lejana, pero eso no quiere decir que nuestro compromiso, ¿cierto? Nuestra responsabilidad sea dejar de predicar el evangelio. Hay libertad. ¿Puedes predicar o no puedes predicar? ¿Quieres o no quieres? Pero esa libertad de decidir trae una responsabilidad. Una responsabilidad de un alma que se puede perder. Ahí, y una responsabilidad en compromiso delante de Dios. Los niños también. La pregunta de los niños, ¿cierto? ¿Y dónde irán los niños?
¿cierto? Los recién nacidos y todas estas preguntas teológicas, y por ahí uno podría decir, pues al cielo, ¿cierto? En eso la Biblia no nos dice, no hay una definición. Algunos pasajes, a veces recurrimos al pasaje de David, del rey David, cuando muere su hijo, el que ha sido el producto del adulterio con Betsabé, y dice, yo iré a él, pero él no. Pero no es un argumento de que el niño esté en el cielo, porque lo único que se conocía hasta ese momento era el lugar de los muertos, no más. David iba a ir al lugar de los muertos, pero no había una revelación progresiva que dijera Hades, ¿cierto? Y paraíso. No había todavía. Eso es reciente. Así que es lo único que se conocía. Y es lo mismo que se conocía. No había ley cuando estaba Adán y Eva, solamente un mandamiento. No habían los 10 mandamientos, no habían 613 mandamientos. Por lo tanto, fíjense ustedes que por ese solo mandamiento que quebró la primera pareja, ¿qué pasó? Vino la justicia de Dios. Y uno podría alegar, pero Señor, fue un solo mandamiento. Y en el Nuevo Testamento tenemos que llegar al Nuevo Testamento para entender que el que quebranta un solo mandamiento se hace ¿qué? Acreedor de toda la ley. Así de sencillo. Así que nos hace pensar que hay algo que finalmente la Biblia nos enseña de que cuál ley se está aplicando, de que hay una conciencia que así no tengamos, ¿cierto? No tengamos un conocimiento de una ley, hay algo que nos está hablando, que ha venido de generación en generación y que nos está hablando y que nos hace conocer que realmente es bueno y que es malo, de alguna manera. ¿Cómo podríamos explicar, por decir algo, la vida de José? Rápidamente, sabemos la vida de José, Antiguo Testamento, hijo de Jacob. Él fue, ahí ya había ley de los judíos, ya habían 613 mandamientos. ¿Estaban los 10 mandamientos? No. Pero como José tiene un comportamiento de tal manera que va en línea con la voluntad de Dios, habiendo libertad en la vida de José. Porque José llega a Egipto y Dios va a permitir una serie de acontecimientos en la vida de José, ser vendido por sus hermanos, ser vendido como esclavo, llegar como esclavo, y miren hasta dónde viene a ocupar el lugar José, ¿cierto? Pero cuando José llega a la casa de Potifar, acordémonos, si algunos lo hacen ver, muy interesante ese acontecimiento, porque finalmente viene de una manera providencial, ¿cierto? Providencial, llega a la casa de Potifar. Y ahí es cuando, vuelvo y repito, en algunas enseñanzas lo he dicho, es cuando todavía después de conocer la palabra de Dios comenzamos a orar, Señor, ¿cómo quiero conocer tu voluntad? Ayúdeme a orar si es la voluntad de Dios. Ayúdeme a orar si ese negocio ilícito es la voluntad de Dios. Porque es ilícito, pastor, pero me va a traer mucha remuneración y un diezmo para la iglesia. Ay, ayúdeme a orar. Si no es la voluntad de Dios, como en qué línea oramos, ¿cierto? Y realmente seguimos orando para ver si es la voluntad de Dios cuando desconocemos el carácter y los atributos de Dios. Porque conociendo a Dios, sabemos lo que a Él le agrada. Y cuando sabemos lo que a Dios le agrada y le complace, vamos a tomar buenas decisiones. ¿Será que a Dios le complace que yo mire a otras mujeres? Que yo adultere, ¿cierto? ¿Será que Dios se complace? Pero Dios, es que mi mujer pelea mucho conmigo y la vecina tiene tanta paz. Ayúdeme a orar, iglesia, porque es que Dios nos llamó a paz y no a contienda. A ver si es la voluntad. No tiene sentido. ¿Por qué lo sé? No simplemente porque amo a mi esposa, sino porque sé que Dios me ha dado esa esposa, que me ha dado amor por ella y que sé que a Él no le complacería que yo mirara a otras mujeres. ¿Por qué lo sé? Porque conozco su palabra, porque en oración pido sabiduría para aplicar su palabra, pido que realmente pueda entender su palabra.
Entonces, al entender su palabra, al tener intimidad con el Señor, yo sé lo que a Él le gusta y lo que le disgusta. O sea que no tengo excusa. Ay, yo no sabía que el adulterio era malo. Ay, yo no sabía, es que esa mujer que peleó, esa fiera que me diste. Si tú no me hubieras dado esa fiera, Señor, sería diferente. No tiene sentido, ¿cierto? Dios sabe y por eso cada uno va a dar, ¿cierto?, cuentas por sus obras. Dios va a pedir cuentas, ¿ya? Pero volviendo al tema de José, no había una ley, no había 613 mandamientos, no había, pero hay 3 argumentos muy interesantes que encontramos en José, y sabemos la historia, ¿cierto? José, la esposa de Potifar, está tratando de seducir a José, ¿cierto? Y vuelvo y repito porque esto es jocoso, pero lo digo realmente para reforzar la idea. Ay, ayúdeme a orar si es la voluntad de Dios que yo esté con la esposa de Potifar. Tal José diciendo eso, ¿no? Ay, es que me presiona y yo acá y yo sé que es por ahí. Es que si Dios permite, es porque es la voluntad de Dios. Dios permite muchas locuras que no son su voluntad. Así que eso no es un buen indicio. Dios permite el robo, el asalto, los asesinatos. Entonces, ay, si Dios lo permite, esa es la voluntad de Dios. No. José entendió que él era responsable delante de Dios, pero ¿de dónde sacó José? Y nos da 3 elementos de responsabilidad en la vida de José. Ante la tentación de la mujer de Potifar, hay 3 argumentos. Uno, de responsabilidad, porque tiene un cargo en donde él no puede fallar, ¿cierto? Es un cargo donde tiene que vivir con lealtad. ¿Y la lealtad es buena o es mala? Si es un trabajo de responsabilidad, es buena. ¿De dónde José sacó eso? ¿De dónde saca la lealtad de su trabajo? ¿Cierto? En algún momento, sin tener ley, ¿cierto?, por su acción, por su obra, algo está pasando en la vida de José. Así que es prudente para José trabajar de manera honrada. Alguien tuvo que enseñarle. ¿Dios privilegia eso? ¿Dios bendice la honradez? ¿Dios bendice la integridad? Claro que sí. ¿José lo conocía? No conocía los mandamientos. No estaban los 613, no estaban. Pero también José tiene que ver con la ley social y civil. De alguna manera José dice, esa esposa no es mía. Así que esa mujer ya tiene una pertenencia y como ya pertenece a alguien como esposa, yo no me puedo meter ahí. Alguien tuvo que enseñarle, ¿cierto? ¿Y Dios qué dice? No, José, hubieras podido porque como tú no conoces la ley, ¿sí? No aprovechaste la oportunidad y las oportunidades no vuelven. No. José aprovecha la oportunidad para dar testimonio de que conoce a Dios sin una ley y está conduciendo su vida conforme a lo que le complace a Dios. Pero también dice que sería un pecado para Dios. ¿Cómo es que no hay una ley, cierto? Y ya sabe que esa relación sería pecado para Dios. ¿Cómo es que lo conoce? Hay algo, ¿cierto?, en su corazón, ¿cierto? Hay algo en su experiencia que le indica lo que es bueno y lo que es malo. Tenía libertad, pero al mismo tiempo tuvo responsabilidad. ¿Sí? Él tenía libertad, lo pudo hacer. No, ella me obligó, ¿cierto? Me obligó, ¿yo qué culpa de ser tan bonito? Hubiera podido decir José. Pero realmente Dios siempre está hablando de lo que Él quiere para el hombre. A través de su palabra podemos entender lo que Él quiere. Y la ley para algunos, como explica una mente de pronto judía, como explica una mente oriental, nuestro problema de los gentiles que no somos judíos, cómo explica el problema de la ley, cómo explica el problema de nuestra responsabilidad, de nuestra libertad, pero responsabilidad. Y tenemos que ir a Génesis nuevamente, un poquito más adelante, después de que viene el diluvio, el pacto de Dios con Noé, ¿cierto? Pacto de Dios con Noé.
Y Noé ya ha terminado el diluvio. Bendijo, capítulo 9, Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y ¿qué? Multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, mis hermanos, aquí quiero hacer un alto. Hay una elección acá. Hay una elección. O sea, que Dios elige, después vuelve y elige, después enseña. Y la elección va a ser una constante en la historia bíblica, la elección. Pero nos vamos a dar cuenta, para ir desbaratando argumentos, ¿será que me eligió a mí? ¿Yo cómo hago para saber si me eligió a mí? Hay muchos atormentados y Dios los eligió. Pero no vamos a ver que esa elección tiene que ver con salvación. ¿Ya? Tiene que ver con servicio. Así que cuando Dios elige crear al hombre, es una elección de su propia voluntad. Alguien le dijo, oye, Dios crea a una pareja que te represente. No. Dios elige y elige a esta pareja para que a través de esta pareja el mundo, ¿cierto? Toda la sociedad contenida en dos personas para que el mundo sea lleno ¿de qué? De la gloria de Dios. Eligió. Así que cuando Dios elige, siempre va a elegir para, ¿cierto? Siempre va a venir la elección para, o sea, con un propósito, con un servicio. Para ser santo y sin mancha, dice Efesios. O sea, no por ser santo y sin mancha nos elige, ¿cierto? No, para ser. Es decir, hay una función, la elección siempre va a tener un servicio. Cuando elige a Noé, la elección de Noé, lo elige ¿para qué? ¿Cierto? Para que con su testimonio, hay una elección, ¿cierto? Y condena al mundo por su maldad y elige a un hombre, a Noé. Es una elección para servicio. ¿Para qué? Para que Noé, mire lo que dice acá, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cambió el propósito de Dios por causa del pecado del hombre? No cambió el propósito de Dios por causa del pecado del hombre. ¿Quién perdió? El hombre. El propósito de Dios continúa. Y el propósito de Dios es que toda la tierra, hasta lo último de la tierra, su nombre y sus atributos divinos sean reconocidos. Darle la gloria a Dios es reconocer los atributos de Dios que lo hacen Dios. Así, es decir, reconocer, proclamar, enseñar que los atributos de Dios, esos atributos divinos, son lo que lo hacen Dios. Eso es darle la gloria a Dios. Y él quería llenar, el deseo de Dios es llenar la tierra y por lo tanto, a partir de esto, no hay excusa para ningún hombre. Pero los que practican otra religión y que hacemos, entonces falló el hombre, porque falló en transmitir la enseñanza de Dios a las futuras generaciones. Pastor, ¿qué hago con ese chino? Ese chino no me hace caso, ese chino está perdido en el mundo. Estamos fallando en nuestra educación. Y usted como, no, yo lo dejo que vea de internet todo, es que me tiene estresado ese chino, yo lo dejo que se meta allá para ver si me deja descansar. Después se está quejando el por qué está perdido en el mundo. Entonces el hombre falló. Así que Dios elige a este hombre y Dios va a elegir más adelante a un hombre que es Abraham. ¿Cierto? Pero quiero detenerme acá. El temor, en capítulo 9, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre ¿qué? Todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas y verdes lo he dado todo. Pero carne, con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces acá ya hay una ley permisiva, ¿cierto? Se afectó algo. Ya el hombre no va a vivir de semillas y de árboles frutales. Ahora tiene dentro de su dieta, ahora puede consumir ¿qué? Carne, pero sin su sangre. ¿Esto está para los judíos o los gentiles?
para el hombre universal, porque todavía aquí no hay judíos. Para todo hombre. Así que no hay excusa. ¿Cierto? Acá no hay ley todavía, no hay pueblo Israel, y Dios está dándole a toda la humanidad unos mandamientos contenidos, y los responsables de transmitir estos mandamientos son ¿qué? Estas 8 personas. Tienen que hacerlo, pero ya Dios lo ha establecido para todo hombre. ¿Por qué afecta el pecado de Adán y Eva a todo hombre? Porque ahí estaba contenida toda la sociedad, toda la humanidad en Adán y Eva. Ahí estaba. Fallaron ellos dos, por lo tanto, falló toda la humanidad. ¿Y por qué yo voy a ser condenado por el pecado de ellos? No, no va a ser porque es por su pecado. Así de sencillo, porque vamos a ver el tema. Entonces miren acá. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo hombre, de mano del varón y su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, ¿por el hombre qué? Su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Hermanos, la vida del hombre aquí en el planeta Tierra se ha vuelto una miseria. Un animal, un cachorrito, ya lo he dicho en otras enseñanzas, puede costar 12 millones, 20 millones si es fino. Un aborto hasta por 80,000 pesos. O sea, es una locura, ¿cierto? Es una locura. Cuando nosotros vemos que hay responsabilidad porque Dios se ha dado una ley al hombre universal. Y algunos la han determinado como leyes no ágidas. Y no vamos a entrar en debates si usted es no ágida o no es no ágida, no. A la humanidad representada por estas personas, Dios les ha dado unos mandamientos que se pueden, y algunos estudiosos lo resumen en 7 mandamientos, realmente hay 4, que también los encontramos más adelante, pero 7 que están ahí. Saber que hay un solo Dios, porque es Dios quien está hablando con Noé, no hay más dioses que están hablando con Noé. Dios no está hablando, ¿cierto? Y está diciendo que respeten las normas de Dios, entonces respetar a Dios. Primer mandamiento, saber que existe un solo Dios. Segundo, respetar a ese Dios. Tercer, no cometer asesinato. Es decir, no atentar contra la vida de otro ser humano. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. Así que establecer, y la responsabilidad del hombre, establecer un sistema de justicia que castigue al culpable. No podemos ser más buenos que Dios, perdonando la vida de los asesinos, de los que han violado, es que justicia social. No, la justicia divina va por encima de la justicia del hombre. Y cuando el hombre se cree más bueno que Dios, la sociedad se corrompe. Estamos viviendo esos tiempos. Ningún hombre puede ser más bueno que Dios. Hay que perdonarlos. La paz. Esa paz es perversa, porque simplemente busca los intereses perversos de algunas mentes perversas, en general de todo hombre pecador. Respetar la institución del matrimonio, porque ahí están ellos 4, ¿cierto? Sus matrimonios, y no hay otra institución, ¿cierto? No hay una institución como el matrimonio para decir que hay 3, 4 que la imagen y semejanza de Dios, un hombre para una mujer. No, Dios no instituyó un hombre con un hombre, Dios no instituyó una mujer con una mujer con un animal. Ahí sigue la institución del matrimonio. Respeten el matrimonio, ¿cierto? También no robar. También respetar a las criaturas de Dios. Respetar no es colocar por encima a las criaturas de Dios, a los animales, por encima del hombre. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Cookie saluda al vecino. Tan divino Cookie. Maleducado. Humanizando a las mascotas, ¿cierto? Y con mucho respeto lo digo, ¿cierto? Hasta falta que los pongan a orar, y he visto videos que ponen a orar a las mascotas.
tan inteligente, ay, es que salió más inteligente, parece un cristiano. Pues no a usted que porque está, ¿cierto? Respetar, pero no alterar el orden que Dios ha colocado en la naturaleza. Todos los istas hoy en día son terribles, animalistas, ambientalistas, todos estos istas se oponen al orden de Dios. Por el hecho de que yo no quiera las mascotas y no es que no las quiera, tengo que patear al gato, no, cuidarlos, porque son parte de la mayordomía, pero no ubicarlos en posiciones que Dios no ha colocado. Y si lo hacemos por chiste, mis hermanos, Dios va a decir, no tienes excusa, porque conociendo mi ley, mi orden, el juicio no es un chiste. Es un ejemplo, ¿cierto? Y mantener la justicia, respetar. Cuando nosotros vemos Hechos capítulo 15, Concilio de Jerusalén, curiosamente, esas leyes noágidas, ¿cierto? O esas leyes universales para el hombre que no es judío. Acordemos qué pasó en Hechos 15, Concilio de Jerusalén, ¿cierto? Si estoy en Hechos 15, sí, Concilio de Jerusalén. Y hay un conflicto entre judíos y gentiles porque la iglesia está conformada por judíos y gentiles. Entonces, ¿qué problema tan bárbaro? Una iglesia, si acá sin haber judíos y gentiles, ya es un problema mayor. Judíos y gentiles va a ser. Y estaban muchos judíos inquietaban. Tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que dejar de comer lechona. Pero hay 4 normas, 4 leyes que se persuade a los gentiles a que cumplan por la convivencia. Y esas 4 leyes son las que vienen desde Noé y están enmarcadas para una generación que no es judía, sino gentil. Hechos capítulo 15, versículo 18. Perdón, sí, 19. Está hablando uno, está hablando, entonces llegan a un consenso. Está hablando Santiago, ¿cierto? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten ¿de qué? De los ídolos, o sea, hay un solo Dios y respetar a un Dios, de matrimonio, ¿cierto? De no cuidar y de sangre. Así que la sangre vuelve a tener, la idolatría vuelve a tener el matrimonio, ¿sí? Es decir, que estas leyes, es decir, que cumplan los mandamientos que han sido dados para los gentiles. No tienen que cumplir los que han sido, cumplan los que han sido dados para los gentiles. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la misma Biblia nos está indicando de que usted se abstenga ¿de qué? De ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. ¿Vamos ahí? Entonces, dice la palabra. Son las mismas leyes de Noé, aquí Nuevo Testamento. Entonces tenemos que saber que Dios le ha dado unas leyes a todos. No solo al pueblo de Israel, sino leyes universales, que donde usted quiera que usted no hay excusa. Pero mire, ¿cierto? De pronto, vamos a masacrar a los animalitos por puro gusto. No. Entonces nos hace pensar el por qué desde el comienzo, después del juicio del diluvio, en Noé y de ahí en adelante, ¿por qué no hay excusa? Porque ya hay unos principios de parte de Dios que nos hacen conocerle como Dios. No hay excusa. No, yo no sabía que matar era malo. ¿Seguro? No, el aborto, yo decido sobre mi cuerpo el aborto. ¿En serio? Entonces comenzamos a ver. Y por decir algo, algunos dicen, no, pero es que ya estamos bajo la ley, bajo la gracia. No, esto no tiene que ver con la ley judía. Esto tiene que ver con una ley universal, dada al hombre que no es judío. Algunos dicen, y es interesante, estábamos hablando del diezmo
en la enseñanza. ¿Hay que dar diezmo o no hay que dar diezmo? ¿Sí o no? Uy. Hay un principio que leí, que el que dice que no hay que dar diezmo tampoco está dispuesto a ofrendar. No, mentira, eso es algo que leí. No quiero decir que eso sea cierto. Pero algunos dicen, en algunos contextos dicen el diezmo, y el otro le responde, pues eso era antiguo. Y es que mire, que el diezmo es antes de la ley, porque Abraham no era judío. ¿Abraham dio diezmos de todo lo que tenía? Sí. ¿Era judío? No, todavía no estaba el pueblo. Pero si decimos ese argumento, entonces también tocaría la circuncisión, porque en esos contextos nos enseña, porque la circuncisión también la practicó Abraham. Tampoco es de la ley de los judíos. Vamos. Entonces tenemos que comenzar a ver algunas inconsistencias, ¿cierto? Y por eso el panorama bíblico es tan importante conocerlo. Y usted puede dar diezmo, claro, porque eso fue lo que propuso en el corazón. Hay personas que dan, no por ley, eso fue lo que propuso, por orden. Por orden, digo, es mucho mejor para mí organizarme de esa manera, es lo que he propuesto. ¿Quién me dice que no? Nadie. Ahora, si lo hago por el ritual de la ley, pues tendré que circuncidarme. Y para ver si cumple esa ley, pues complicado, ¿cierto? No hay manera de saber si está circuncidado o no. No vamos a meter en esos problemas. Entonces, no hay excusa porque Dios nos está hablando al hombre universal, está hablando al judío, está hablando al griego, está hablando al filósofo, está hablando al científico, está hablando a todo hombre, que ninguno tiene excusa porque Él ha dado todo el conocimiento, ha revelado todo acerca de Él y hay una responsabilidad del hombre. Y el hombre le ha dado una libertad, ¿cierto? Una libertad al hombre para que elija y decida. Así de sencillo. Y hay una responsabilidad. Libertad, lo hemos visto. Si Dios no nos da libertad, quiere decir que Dios creó el pecado. Porque si yo no puedo elegir y Dios ya ha determinado mis acciones, quiere decir que si Dios es tan soberano como algunos digamos, soberanía de Dios, quieren ver, y yo no estoy discutiendo que no sea soberano, Dios es soberano, pero algunos discuten que es tan soberano que no hay libertad porque ya está determinado todo. Y tenemos que entender un poquitico el concepto de la mente oriental, de la mente hebrea, que está escribiendo estas cosas. Porque entonces, si Dios ya determinó todo y no tenemos libertad, quiere decir que Dios es creador del pecado. ¿O no? ¿Claro? Si Dios fue el que determinó que Adán y Eva comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, si Dios ya lo determinó, lo predestinó, lo eligió, quiere decir que Dios es el autor del pecado. ¿Claro? ¿O no? No hay responsabilidad del hombre. Si ya eso lo eligió Dios, ¿quién le dice que no? Pero resulta que cuando vamos a ver esto, para la mente judía, eso no funciona de esa manera. Porque si Dios mismo invita y da unos mandamientos y dice, este es el camino de la vida y este es el camino de la muerte. Yo los invito a que cojan la vida, la obediencia. Invita. Si si el pueblo no tiene esa libertad, no tiene sentido. Y estamos hablando desde una mente como la de Pablo. Porque eso nos va a llevar a poder entender, ¿cierto? Ciertas cosas que se construyen en la teología sistemática que nos enredan y nos traen confusión y nos traen, ¿será que si yo sí soy o no soy? Si usted mismo no sabe, pues está complicado, ¿cierto? Entonces, tendríamos que tener la tendencia, ¿cómo se dice? Hoy en día de la libre desarrollo de la persona. Hoy me siento salvo. Hoy me apercibo como salvo. Mañana dije, hoy me apercibo como un pecador. No, Dios no juega a eso, nos da unas seguridades a través de su palabra y me da una evidencia de mi salvación o de mi no salvación. Pero es una libertad, porque vamos a ver esto. Juan capítulo
3, lo conocemos, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 16. ¿Se acuerdan de esa cita? Claro. No la sabemos de más. De tal manera, ¿cierto? Amó Dios al mundo que ¿qué? ¿Le podemos decir a Dios que no ame al mundo? Señor, el mundo es, pues, no, ¿por qué lo vas a amar? Por favor, ¿por qué no vas a enviar a tu hijo? Condena a todo el mundo. Pero dice acá, de tal manera, amó Dios al mundo que ¿qué? Para que todo aquel que en el qué? Libertad. Pero más adelante dice ¿qué? Porque dice acá, el que en él cree no es condenado. Hay libertad. El que no cree, el que cree, dice acá, no es condenado. Pero el que no cree, eso es responsabilidad. Ya ha sido condenado a predestinación y elección. No, nada de eso. Porque si un hombre no cree, ¿en qué estado está? ¿Condenado? Ya está condenado, ya ha sido condenado. Pero si ya cree, claro, ya comenzamos a entender libertad, ¿cierto? Y responsabilidad. Ya ha sido condenado, ¿por qué? Porque su estado natural es ¿qué? Condenado. O sea, aquí no está hablando de que Dios, ¿cierto? Está haciendo una cosa y haciendo otra. Así que mis hermanos, todo lo que es soberano, todo lo que viene de soberanía de Dios, tiene que ver con la soberanía de Dios, la libertad del hombre, pero al mismo tiempo que la responsabilidad del hombre. No hay excusa. Si eso no fuera así, pues tendríamos excusa, pero no es de esa manera. Colosenses capítulo 2, para terminar y dar cabida a nuestro tiempo de cena. Libro de Colosenses, carta de los Colosenses, no nos distraigamos. Sí, ya había condena, ¿cierto? Colosenses y Efesios y Colosenses. Dice acá, 2. Dice acá, capítulo 2, versículos 8. Miremos el 8 en adelante para poder mirar el tema de la cena. Mira que nadie se engañe por medio de ¿qué? Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cierto? Porque en él habita ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis ¿qué? Que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis ¿qué? Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en ¿qué? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Condenados, muertos. Si no creemos, seguiremos condenados. Por eso dice, el que no cree ya ha sido condenado. No es que Dios haya dicho, salvé a unos y voy a condenar a otros. No, ¿cierto? El hombre ya viene condenado. Y dice, perdón, y acá dice, y a vosotros estando muertos, perdón, por eso dice, sí, vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Tenemos un gran problema y es que si somos pecadores y si nuestra mente está permeada por el pecado, ¿cómo vamos a elegir? ¿Cómo vamos a estar aceptados por el Padre? Si hay un decreto, porque mira acá, dice la palabra, con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Si ustedes se acuerdan, el libro de Esther habla de un decreto que se había establecido en contra de los judíos, ¿para qué? Para matarlos.
Y después de que todo pasa, hermano, que dicen, hay que levantar ese decreto. ¿Y qué pasaba? No se podía levantar ese decreto, porque todo lo que había sido sellado, no había manera de levantarlo. Y lo mismo acá. El decreto de Dios es que el hombre está separado de Dios y por lo tanto es digno de muerte. Eso es algo que Dios ha decretado. Ese decreto nos afectaba, pero Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. No hay manera de corregir ese decreto. Está establecido por Dios. Pero viene la solución de Dios con otro decreto. Muerte de Cristo. Poder ser, ¿cierto? Poder ser culpables y ser declarados inocentes por la cruz de Cristo. Y ya todas esas cargas, esos decretos que nos eran contrarios, que nos acusaban, que nos mataban, ya podemos experimentar la vida en Cristo. Porque el Padre ahora nos... a través de Cristo. Por eso, el decreto de que todo hombre que está en pecado muere, permanece. No hay nada modificable. Pero la solución que viene de Dios es Cristo. ¿Para qué? Para que a través de Cristo podamos ser declarados inocentes por la justicia del inocente. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y ahí está muriendo un inocente. Dios no nos perdona por su bondad. Es decir, yo lo he explicado varias veces, no es que diga, adulteraste, no, yo soy tan bueno, no hay problema, sigue adelante, no, yo voy a ver que no. No, tiene que morir por su pecado, pero hay alguien que dice, yo quiero pagar por ese precio, yo quiero pagar el precio. Cristo. Y hoy celebramos cómo se abolió, cómo anuló el acta de los decretos por su sacrificio. No tenemos excusa. El hombre hoy es condenado por la misma condenación de siempre, por alterar, por no aceptar un solo mandamiento. Puedes cumplir los 613 mandamientos, puedes cumplir los 7 mandamientos, pero si no cumplimos el mandamiento de creer en su Hijo y recibirlo como Señor y Salvador, estaremos condenados eternamente y el hombre seguirá condenado eternamente. Por un solo mandamiento el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Por un solo mandamiento el hombre no tiene entrada al paraíso y al cielo. Un solo mandamiento. Por eso podemos ser lo más bondadosos que queramos. Pero si no cumplimos el mandamiento de creer en Jesucristo y como Señor, aceptarlo como Señor y Salvador, el hombre morirá eternamente y para siempre. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados hermanos, ver la condenación, Dios no quiere, dice que Dios no quiere la muerte, no lo quiere. Y ahí entendemos cómo es que no quiere, pero va a condenar por su voluntad, ¿no? Ha mostrado los caminos y está mostrando el camino igual que se lo mostró a los judíos. Aquí está obediencia, acá es obediencia. Yo quiero y mando que tomen el de obediencia y el pueblo tomó el lado contrario. El jardín del Edén, Dios le dice a la primera pareja, es el árbol de vida, coman de ese no coman. Y el hombre decidió lo contrario. Ante esa arrogancia del hombre, la única respuesta, Cristo, que hace posible que seamos no inocentes, sino ser declarados inocentes por la cruz de Cristo. Vamos, mientras reflexionamos en eso, saber cuánto pecado hay en nuestra vida y cuánto Dios nos ha perdonado y saber y poder reflexionar qué vamos a hacer con esa libertad con la cual hemos sido libres en Cristo Jesús. ¿Usted qué va a hacer con la libertad? Usted tiene derecho a ver en lo que sea en internet
Pero ¿qué va a hacer con esa libertad que Cristo le ha dado? ¿En qué va a aprovechar el tiempo con esa libertad que Cristo le ha dado? ¿Qué vamos a hacer con ese nuevo modo de vida que Cristo nos ha dado por vida eterna? Vamos entonces a reflexionar mientras repartimos los elementos. La cena es para todo aquel que ha recibido el regalo de la vida eterna, todo aquel que ha sido hijo por regeneración, es decir, que ha recibido ese regalo de parte de Dios de la vida eterna y hoy ha depositado su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Es la cena, es la manera de tomarla dignamente, reconocer lo que significan estos elementos. Voy a pedir al hermano Víctor que oremos por los elementos. Mi hermano Raúl, si también va a estar distribuyendo los elementos. Mi hermano John, acá hay uno, mi hermano. Entonces, vamos a orar por los elementos, nos colocamos en pie, los que van a participar de la cena, los nacidos de nuevo, los que han recibido el regalo de la vida eterna, los que ahora son declarados hijos de Dios por regeneración, los que ahora tenemos ese regalo maravilloso, celebramos esta ordenanza que es la Santa Cena. Los que van a participar, nos ponemos en pie. Hermanos, vamos a orar por los elementos, como ya lo dijo el pastor, las personas que vamos a tomar la Santa Cena, pues nos ponemos de pie, los demás permanecen sentados. Buen Dios y Padre maravilloso que estás en los cielos. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta convocación santa a la cual nos has traído, Señor. Vamos a realizar esta ordenanza tuya de la celebración de la Santa Cena. Padre, oramos por estos elementos. Vamos a orar por este pan y este jugo que sabemos por lo que dice tu palabra que no son tu sangre y tu cuerpo. Ellos son un símbolo, ellos representan tu sangre y tu cuerpo que fue molido a golpes por el perdón de nuestros pecados. Tu sangre que fue derramada completamente para el perdón de pecados, porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Padre, oramos por estos elementos. Te pedimos que los bendiga, Señor. Ellos representan eso precisamente, que tu carne, que tu sangre fue derramada completamente para el perdón de nuestros pecados. Señor, nosotros los tomamos con reverencia, entendiendo ese misterio maravilloso de tu muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Señor, bendice estos elementos y haz que nosotros podamos entender realmente su significado y que no los tomemos de manera indebida, porque también sabemos, por lo que dice la palabra, las consecuencias que hay de tomar indignamente la cena del Señor. Bendice pues, Señor, estos elementos. Te lo pedimos en esta mañana en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor, sabiendo que ellos representan tu sangre y tu cuerpo y son beneficio espiritual para nosotros y cumplimos el mandamiento tuyo para la iglesia. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Y volviendo a repetir las palabras que la misma palabra, la misma Biblia nos enseña en esta conmemoración, lo que dice Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, participemos del pan. Y sigue diciendo: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, participemos de la copa. Padre, gracias por esa esperanza viva en Cristo Jesús. Esperamos ese pronto regreso. Anunciamos, Señor, y conmemoramos esta ordenanza conforme a lo que tú, Señor, has dispuesto en tu palabra. A ti sea la gloria, la adoración y la honra por siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sí. Mis hermanos, les animo a que nos pongamos todos sobre nuestros pies para continuar alabando el nombre de nuestro Señor, dándole gracias al Señor una vez más por esa salvación inmerecida. Es por su infinita gracia que no merecemos que estamos hoy, el día de hoy, aquí reunidos y que somos, recordando que somos salvos por medio de la fe, por aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Por eso le podemos cantar y alabar. Cantemos todos. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El Hijo fue inmolado por Dios por mi ser. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre ha limpiado mi maldad. Gracias, Cristo. Satisfecha está la ira del Señor. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento en tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercas a
tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu bondad no tiene un final. Tu sangre ha limpiado mi maldad. Gracias, Cristo, satisfecha está la ira del Señor. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento en tu mesa. Gracias, Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre ha limpiado mi maldad. Gracias, Cristo, satisfecha está la ira del Señor. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento en tu mesa. Gracias, Cristo. Amén. Digamos, mis hermanos, en adoración. Y Señor, una vez más reconocemos tu amor, tu bondad, tu providencia y tu asistencia en nuestras vidas. Reconocemos también que tú eres nuestro proveedor, no solamente en la parte espiritual, sino en la parte física. Gracias te damos por este tiempo que nos permite, Dios de la gloria, poder colocar nuestras ofrendas conforme, Señor, hemos guardado con determinación en nuestros corazones. Te pedimos que ya sean multiplicadas para la expansión de tu evangelio, Señor. Y toda aquella mano, toda familia, Señor, que está en necesidad, te pedimos, Padre maravilloso, que en tu bondad seas tú, Señor, supliendo para esas necesidades, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias al Señor por este tiempo que nos permite cantarle y vamos a seguir adorando el nombre del Señor. No solamente en esta última alabanza, sino continuemos haciéndolo en cada momento de nuestras vidas, día tras día. No nos afanemos por el día de mañana, porque el Señor ha sido exaltado en gran manera. El Señor está a la diestra de Dios Padre. Tenemos abogado defensor delante del Padre. Por esto el Señor ha sido coronado en majestad y podemos confiar plenamente en Él, independientemente de cualquiera sea nuestra situación. Alabémosle. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, glorias tributar,
A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, honor eterno tributar de todo